Buenas tardes, profesor. Mi libro titula La Guerra Secreta. Códigos, espías y guerrillas, 1939 a 1945, por el autor Max Hastings. Este libro habla acerca sobre todo el desarrollo del conflicto ibérico de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar desarrollado desde el año de 1939 a 1945, donde participaron las grandes potencias del mundo y también la mayor parte de las naciones del mundo. Estaba en conflicto entre dos bandos, que eran los aliados de la Segunda Guerra Mundial y también estaban contra las potencias del eje. Los aliados estaban conformados por los países de Francia, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña y también el país de Irlanda. En lo que es en las potencias del eje estaban conformadas por los países de Alemania y Japón. Este conflicto empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando el Reino Unido le declaró la guerra a lo que es Alemania. Luego de la invasión alemana de Polonia, lo que fue el 1 de septiembre del mismo año. Luego Gran Bretaña también le declaró la guerra a lo que fue Alemania. El autor Max Hastings, que era un gran periodista y un antiguo director de los grandes diarios británicos, desarrolló también en lo que era en su libro durante el desarrollo detalladamente sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La importancia de esto es poder valorar la importancia de lo que tuvo esta guerra secreta, de los participantes que participaron en esta guerra, como ser los personajes, como ser Jorge, Canaris y Cícero, que eran espías, y también en descifrar, y también en aquellos que descifraron los códigos, como ser el código de Enigma. Y también los miembros, los equipos de las operaciones especiales, como ser el SOE británico y también lo que es la OSS norteamericana. El SOE británico, en sus siglas inglesas, traducidas al español, es la Dirección de Operaciones Especiales, que fue una operación creada durante la Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill, donde se ocupaba sobre el espionaje, el sabotaje de lo que era contra las potencias del eje. Y el OSS norteamericano, en sus siglas inglesas traducidas al español, es la Oficina de Servicios Estratégicos, donde fue un servicio de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. También nos habla sobre el conflicto desarrollado durante la guerra, sobre qué armas usaron, sus comunicaciones, sus informantes, los códigos que descifraron, sobre los bombardeos que hubo, sobre los intensivos entre otras ciudades, sobre el Holocausto y entre otras guerras como ser la guerra de Broma y la guerra de invierno, que más adelante explicaré. Este libro está conformado en 21 capítulos, en lo cual yo explicaré mis primeros 5 capítulos. El primer capítulo titula Antes del diluvio, en pos de la verdad. Como bien al inicio lo dice, la guerra secreta estalló mucho antes que silbaran las balas. Un día, en el mes de marzo de 1937, el jefe del servicio de inteligencia de Checoslovaquia, lo que es František Moravec, recibió una carta por parte de un agente alemán, en lo cual en la carta contenía un documento valioso sobre información de Checoslovaquia. Checoslovaquia fue un estado soberano de la Europa Central en el año que existió entre el año de 1918 a 1992. Durante la era comunista, que luego oficialmente fue llamado como la República Socialista Checoslovaca. En ese documento importante que el jefe del Servicio de Inteligencia de Checoslovaquia recibió, contenía información valiosa, contenía sobre los traidores que iban a haber, contenía también sobre los planes defensivos de Checoslovaquia. Este informante alemán fue nombrado como el agente A54, que luego más adelante fue descubierto como Paul Tummel,
un agente de servicio de inteligencia de la Abwehr. La Abwehr fue una organización de inteligencia militar alemana que estuvo operativa durante el año de 1921 a 1944. Fue creada pocos años después de proclamarse de la República Weimar y estuvo en servicio hasta la caída de la Alemania nazi. El coronel Moravec buscaba informantes alemanes. Los checos ya contaban con una tecnología mucho más avanzada, como ser la fotografía de micropuntos, como ser los rayos ultravioletas y también los equipos de rayos de último modelo. Moravec contaba también con un comandante de la Luftwaffe. La Luftwaffe era la denominación de la Fuerza Aérea de la República Federal de Alemania, formada en el año de 1955 y reunificada con la República Democrática Alemania en 1990, tras la caída del muro de Berlín. Checoslovaquia arrestó a más de 2.900 sospechosos de espías y todas las naciones en ese entonces contaban y buscaban los secretos de otras por igual. El M-16, el Servicio de Inteligencia Secreto, era la Agencia de Inteligencia Exterior de Reino Unido y la RAF era la Real Fuerza Aérea Británica. Un espía especial era el espía Hermann Götz, que era el espía alemán de Gran Bretaña a Irlanda antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler era el personaje principal responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Después de ser liberada de los nazis, Checoslovaquia cayó en la órbita soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia dejó de existir y se dividió en el protectorado de Bohemia y Moravia. En el segundo capítulo, que titula Estalla la tormenta, es cuando da comienzo a la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939. La primera cosmovisión importante en la guerra librada por el servicio secreto tuvo lugar en el mes de noviembre de 1939. La legalización británica recibió un documento importante en el cual era el famoso informe de Oslo, que era un documento donde habían varias filtraciones e informaciones que fue escrito por Hans Ferdinand Mayer. En ese documento se le indicaba a Gran Bretaña si quisiera recibir los detalles recientes desarrollados científicos de Alemania. Era una información valiosa donde se informaba que los alemanes estaban desarrollando torpedos científicos, torpedos acústicos controlados por radio. Detallaba las longitudes de onda donde operaban las estaciones de radar alemanas. Y así va comenzando el gran estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania le declara la guerra a Polonia el 1 de septiembre de 1939. A la Alemania nazi y el Imperio de Japón desataron la Segunda Guerra Mundial, con el fin de establecer y ocupar los territorios de Europa y Asia. Estos dos miembros fueron de gran importancia para la invasión de lo que eran las potencias del eje. El principal líder de la Alemania nazi era Adolfo Hitler, quien él también toma todo lo que era el territorio de Checoslovaquia. En el año de 1938 y 1939, Adolfo Hitler también en Alemania se incorpora a Austria. Por medio de un pacto de no agresión que firmaron entre Joseph Stalin y Adolfo Hitler, firmaron un pacto de no agresión para que Hitler no invadiera lo que es el territorio de la Unión Soviética. Entonces, Alemania toma posesión de Polonia, pero también Hitler traiciona a Stalin y también toma posesión de la Unión Soviética. Como habían permitido que la Alemania nazi destruyera el Estado de Checoslovaquia, entre guerra y entre otra, Gran Bretaña y Francia también aseguran la integridad de las fronteras de Polonia en 1939.
Por lo tanto, respondieron a la invasión de Polonia declarándole la guerra a Alemania en el 3 de septiembre de 1939. En menos de un mes, la Unión Soviética y Alemania destruyeron Polonia y se dividieron el territorio polaco. Luego de la posterior derrota de Polonia, que terminó el 9 de abril de 1940, los alemanes también tomaron posesión de lo que era Noruega y Dinamarca. Luego Alemania comenzó su asalto sobre Europa occidental y también al invadir Francia y los Países Bajos, que eran Bélgica, Luxemburgo y también Holanda. Y luego seguimos con el capítulo número 3, que titula Los milagros tardan un poco más. En este capítulo habla sobre el código descifrado, el código enigma del ejército alemán. El código enigma descifrado por Turing y juega un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. En base a todo esto, la Segunda Guerra Mundial también hubieron códigos alemanes, códigos británicos, también hubieron bombas de invasiones entre ambos bandos. Y el importante código descifrado fue el enigma, que Alan Turing fue el responsable de descifrarlo. Ya mucho antes ya trabajaba, desde el 1 de septiembre hasta en el 1939, él ya empezaba a trabajar lo que era en descifrar este código. También él inventó una máquina llamada la bomba que le permitía descifrar los mensajes enigma de forma masiva. En 1943 ya se develaban más de 84.000 mensajes alemanes al mes. Alan Turing trabajaba para lo que era el Servicio de Inteligencia británico. El código Enigma era una máquina inventada en Alemania para sus comunicaciones claves que ellos tenían. Ya cuando se acercaba la guerra, Alemania modificó ese código y lo hizo más complejo. A base de eso se da lo que fue la Operación Barbarroja, que habla en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Esta Operación Barbarroja fue cuando el 22 de junio de 1941 Alemania le da ataca contra la Unión Soviética y traiciona a lo que es Stalin. Stalin se sabe que era muy paranoico, pero él no hacía caso a los avisos que les hacían ni a sus propios espías y a sus informantes. Entonces Hitler traiciona a Stalin y toma posesión de la Unión Soviética, pero la Operación Barbarroja no quedaron solos, también participaron lo que eran los países de Italia, de Eslovaquia y también de Rumania, de Hungría y también Finlandia. Y se fueron uniendo varios países, así como Bélgica, Francia, Croacia y España. Finalmente, la Operación Barbarroja fue desencadenadamente frío en el invierno de 1941, en lo cual no podían seguir con las aviaciones porque por causa de las inundaciones los aviones no podían seguir. Una base fundamental para entre ambos bandos era la radio, que entre radio era su comunicación esencial para que se pudieran comunicar las claves y los mensajes entre Alemania y también entre la Unión Soviética. Y así una de las grandes consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la devastación de toda Europa, así como la descolonización y la muerte entre varias personas.